Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hora para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por toda persona que escucha este mensaje en cualquier lugar de la tierra. Y ahora gracias, Señor, por el santo honor y el sagrado privilegio de reunirnos para adorarle a usted. Padre, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que recibamos, Señor, a través de su Espíritu, palabra de vida para la vida eterna. Amén. Entregamos nuestra vida en su mano santa, Señor. Guíenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana, se puede sentar. Durante la semana estaremos hablando acerca de un refugio para la familia. ¿Cómo nació la idea de un refugio para la familia? Estudiando el libro de Apocalipsis, estudiando lo que en la Biblia se conoce como apocalíptica bíblica, descubrimos que dentro de la apocalíptica bíblica Dios está empeñado en enseñarle al hombre lo que el hombre no ve y lo que el hombre no sabe. Cuando estudiamos los libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan de apocalíptica bíblica, descubrimos que en el libro de Isaías, en el capítulo 25, aparece una frase interesante donde Dios se presenta como refugio. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación donde Dios le muestra al hombre, le enseña al hombre lo que el hombre no ve y lo que el hombre no sabe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios muestra a la humanidad que Dios conoce las señales y los tiempos. A Dios nada lo toma por sorpresa. Y Él anuncia las cosas que no son como si fuesen y anuncia lo por venir porque Dios no está atrapado en el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios vive en un tiempo presente constante, porque Él puede ver el pasado, puede ver el presente y el futuro al mismo tiempo. Por tal razón, Él revela en la apocalíptica bíblica lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no entiende. Cuando usted toma la Biblia en la mano y quiere entender esto de apocalíptica bíblica, de la revelación de Dios, debería tomar en cuenta estos libros y estos capítulos. Por ejemplo, en el libro de Isaías, los capítulos 24 al 27, tienen apocalíptica bíblica. El libro de Ezequiel, los capítulos 38 y 39, el libro de Daniel, el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, el libro de Joel, capítulo 2 y 3, y el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14. En el Antiguo Testamento ahí hay apocalíptica bíblica, Dios revelando el futuro al hombre, a los seres humanos. En el Nuevo Testamento también hay revelación de la apocalíptica bíblica. Ponga cuidado, porque la idea de la apocalíptica bíblica es que Dios quiere que usted, como papá y como mamá, tenga seguridad, tenga certeza, tenga garantía de que el futuro está en las manos de Dios. Dios no anda jugando a la lotería. Dios sabe lo que está pasando y al final se hará como Él determinó que se haga. En el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21 hablan de apocalíptica bíblica. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. Estamos trabajando con Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, con la frase la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La apocalíptica bíblica le muestra a la humanidad, le presenta al ser humano que puede confiar y puede apoyarse en Dios. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que en el prólogo y en el epílogo se presenta nada más y nada menos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
En la visión número 1 se presenta a Jesucristo en la tierra, caminando entre los candelabros que representan las iglesias. En la visión número 8, que se relaciona con la número 1 porque es un quiasmo, en la visión 8 encontramos justamente a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo que se presentan al final de la historia del libro. En otras palabras, Dios está involucrado en todo esto. Las visiones 2 a la visión 7 se muestran en el cielo, en la sala del trono de Dios. Nada está pasando por casualidad. Dios está pendiente de todo. Usted puede confiarle su familia a Dios sin ningún temor. Dios es fiel a sus promesas. Dios no falta a sus promesas. Él dice en el libro de Isaías, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Dios no miente. Dios no falla. Aunque el ser humano falló, Dios se mantiene fiel. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino e hizo un juicio investigador y aclaró las cosas. Y se descubrió que verdaderamente Adán y Eva pecaron. Por tal razón, la paga del pecado es la muerte. Pero Romanos 6:23 dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios toma nuestra muerte y nos da de su vida. Hace un trueque. Toma nuestra maldad y pecado y lo clava en la cruz en la persona de Jesús y entonces Jesús nos da de su vida. Por eso es tan importante entender lo que se conoce como el Evangelio. La frase, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, que aparece en Apocalipsis 1:1, nos muestra la idea del Evangelio. La frase, el misterio de Dios, que aparece en los labios de Jesús, en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 11, también se repite en el libro de Efesios, capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice que a él se le reveló el misterio. Ese misterio es el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de Dios, que es la revelación de Jesucristo. Nosotros estamos estudiando en la segunda parte ahora lo que hemos titulado el Evangelio de Dios. Necesitamos entender esta primera parte para entender todo lo que estudiaremos durante la semana. Recuerde que dijimos en el tema anterior que el plan de salvación es la ciencia de las ciencias. La ciencia de la salvación es la ciencia que todo el universo quiere estudiar, que todo el universo anhela aprender. La ciencia de la salvación es la historia del pecado, que no empezó en la tierra, empezó en el cielo. El problema del pecado no es un problema terrenal, es un problema universal. Toda la noticia de lo que pasó en el cielo se regó por todo el universo. Por eso ahora la tierra es el centro de estudio del universo. Si quiere decirlo, la tierra es la universidad del universo. Porque aquí en la tierra Dios se hizo hombre. Porque aquí en la tierra Dios fue clavado en una cruz. Porque aquí en la tierra se centró el conocimiento de todo el vastísimo universo. Cuando usted lee la Biblia, lee por ejemplo en el libro de Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, que el Evangelio que fue predicado por los profetas, anunciado por el Espíritu Santo, dice el versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Si usted sigue mirando con cuidado en la Biblia y poniendo mucha atención a lo que la Biblia dice, descubre en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 9, que nosotros somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y dice, y al mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos, que en griego se traduce para el español universo. Usted es un espectáculo a los seres humanos que viven en la tierra, a los ángeles que están en el cielo y a todo el vastísimo universo. ¿Por qué somos un espectáculo? Dios determinó darse a conocer a través de usted, a través de la iglesia, no solo a los hombres, sino también a los ángeles y a todo el universo. Leímos en el tema anterior, Efesios capítulo 3, versículo 10, donde la Biblia dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Querido, querida, si usted es una persona cristiana, su vida es más que el simple hecho de venir a la iglesia. Es más que el simple hecho de ser miembro de una iglesia. Es más que el simple hecho de estudiar una doctrina, es mucho más que eso. La vida suya se constituye ahora en un testimonio
interesante no solo para los seres humanos, no solo para los ángeles, sino para todo el universo. De allí la importancia de comprender la ciencia de la salvación. No es un asunto de la religión, es un asunto de la relación con quien te estás relacionando. De allí la importancia de comprender lo que es justificación y lo que es santificación. La justificación es el perdón de los pecados, es la liberación de la culpa por el pecado, es la liberación del castigo por el pecado, es el perdón de los pecados. En cambio, la santificación es la liberación del poder del pecado. Es una ciencia que estudiaremos por toda la eternidad, pero podemos empezar a estudiarla ahora, y es precisamente lo que haremos esta semana. Cuando nuestro cerebro en la parte prefrontal comprende, entiende, discierne, escudriña, profundiza ese conocimiento, se produce automáticamente un cambio en nuestra vida. Jesús lo llama nuevo nacimiento. La Biblia le llama arrepentimiento, se le llama regeneración. Es un cambio que se produce en nuestra mente, un cambio que se produce en la base misma de nuestra forma de pensar. Nos convertimos en personas completamente nuevas y el Espíritu nos transforma a imagen y semejanza de Jesús. Y yo pregunto, ¿es interesante esto o no es interesante? El empeño de Dios es más que meternos en el cielo. Cuando pensamos en Dios como interesado en tomarnos de la tierra y meternos en el cielo, ofendemos a Dios. Es más que eso. Es mucho más que eso. Imagine que usted ahora es objeto de estudio por todo el universo. Usted es una persona que Dios diseñó para que sea morada, para que en usted pueda morar el Espíritu Santo. ¿Somos templo del Espíritu Santo, sí o no? 1 Corintios capítulo 3 lo dice, capítulo 6 lo dice. Si el universo vastísimo, el inmenso universo, no puede contener a Dios, ¿cómo es posible que Dios haga una criatura como usted y yo que pueda contener la presencia del Espíritu de Dios? ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? ¿Podemos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Pero si usted estudia la persona del Espíritu Santo en la Biblia, descubre cosas inmensas. Por ejemplo, Job, capítulo 33. Vamos rapidito. La Biblia es un manantial y no hay forma de encontrarle fondo. La Biblia es la palabra de Dios. Mire qué cosa linda. Me apasiona y me emociona y me llena de gozo estudiar a la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el versículo 4? Job 33, 4. ¿Cómo dice? El Espíritu de Dios me hizo. ¿Y qué dice ahora? Y el soplo del Omnipotente me dio, ¿qué cosa? Me dio vida. ¿Estaba presente el Espíritu Santo en la creación? Sí, Señor. ¿Es el Espíritu Santo un todopoderoso creador? Sí, Señor. Entonces, ¿cómo este todopoderoso creador fue invitado por Jesús para que venga a morar en nosotros? Somos templo para la morada del Espíritu Santo. Y cuando no hace morada en nosotros el Espíritu Santo, entonces mora otro espíritu. De allí la importancia de entender esto del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, el misterio de Dios, la revelación de Jesucristo. Vamos a abreviar esto para no confundir mucho las mentes y vamos a ir específicamente a un estudio bien organizado y ordenado de lo que necesitamos entender. Número 1, necesitamos identificar en la Biblia la frase el Evangelio de Dios. ¿Por qué el Evangelio es de Dios? ¿Quién es el más empeñado en la salvación del ser humano? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino corriendo a hablar con Adán y Eva? Dios. ¿Quién ha estado empeñado en salvar a los seres humanos? Dios. Dice San Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién nos dio a Jesús? Dios. Y cuando usted sigue buscando, en cualquier lugar de la Biblia, encuentra la frase, pero Dios. Siempre, pero Dios. Siempre Dios empeñado, interesado, motivado en la salvación del ser humano. Vamos rapidito a leer estos pasajes antes que el tiempo nos traicione. Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito. Tomaremos tiempo para leer los pasajes, luego lo explicaremos. Ponga cuidado. Recuerde que estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cuál es el método? Bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que los hombres dicen, es lo que Dios dice a los hombres. No es lo que los hombres piensan, es lo que Dios dice. ¿Cree usted a Dios o cree usted en Dios?
Qué bueno que están pensando. ¿Usted le cree a Dios o usted cree en Dios? Si usted cree en Dios, está igualito que los demonios. Los demonios creen en Dios y tiemblan y no se van a salvar. Ahora, ¿le cree usted a Dios? Génesis 15:6. ¿Qué dice Génesis 15:6? Dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cree usted en Dios o les cree usted a Dios? Me gusta que están pensando. Cuando usted le cree a alguien, usted le conoce, ¿o no? Se relaciona con esa persona. Vino Dios un día a la casa de Abraham con 2 ángeles camino a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Génesis capítulo 18. Vino a la casa de Abraham, comió en la casa de Abraham, le habló a Abraham y le dijo, bueno, ¿cómo no le digo yo esto a mi amigo Abraham, lo que está pasando en Sodoma y Gomorra? Váyase usted adelante que voy a hablar con Abraham. Y mire qué cosa linda ocurrió. Le dice Dios, mira Abraham, la maldad de los Sodoma y Gomorra llegó tan lejos que ya lo vamos a destruir. ¿Cómo? Dice Abraham. ¿Cómo así? Y entonces empieza Abraham a darle un consejo a Dios. ¿Y va a destruir el justo con el injusto, Señor? Pero, ¿y si aparecen 50 justos en la ciudad, no la perdona? La perdono. ¿Y si nada más hay 40? La perdono. ¿Y si solo hay 30? La perdono. ¿Y si de los 30 faltan 10? La perdono. Señor, no se me moleste, pero ¿y si nada más hay 10? La perdono. ¿Eran amigos Dios y Abraham, sí o no? ¿Cómo usted lo sabe? Pregunta de examen. ¿Qué hacía Abraham que decía que era amigo de Dios? A ver, donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? ¿Para hacer qué cosa? A Dios. ¿Le gustaría a usted ser amigo de Dios? ¿Amiga de Dios? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Cuánto le gustaría? Los seres humanos saben cuando usted es amigo de Dios o cuando es amiga de Dios. Si es verdad que usted pasa tiempo con Dios, usted no puede disimularlo. La gente se da cuenta o no se da cuenta. A ver, ¿se da cuenta o no se da cuenta? Sí. ¿Recuerdan cuando Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte con Dios? Cuando bajó del monte, ¿qué vieron? ¿Qué fue lo que pasó de raro en la vida de Moisés? ¿Qué le pasaba al rostro? ¿Y qué tuvieron que ponerle? Una capucha. Mientras usted más tiempo pasa con Dios, la gente descubre que usted ha estado con Dios. Hay un perfume, hay un aroma que Dios tiene que se le pega a usted. ¿Han visto a esta persona que usan un perfume bien caro, que cuando usted se le acerca como que usted se lleva el perfume? ¿Sí o no? No estoy hablando de estos perfumitos baratos que son un escándalo, no, un momento. Es un perfume fino, un perfume, una cosa linda, que usted cuando se acerca mucho se va y le lleva el aroma de la persona. Así pasa con Dios. Y más tiempo usted pasa en comunión con Dios, más se le pega ese aroma, esa fragancia, ese perfume espiritual que se percibe solamente en la vida espiritual. Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito. Romanos 1:1. ¿Qué dice Romanos 1:1? Romanos capítulo 1, versículo 1. Recuerde, estamos trabajando con la segunda parte del título, el Evangelio de Dios. Recuerde que el Evangelio de Dios, el Evangelio que es la persona de Jesucristo, es una ciencia. Es una ciencia. Es una ciencia. Y la estudiaremos por toda la eternidad. Pablo dice, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué cosa dice él? Para el Evangelio de Dios. Capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice el verso 16? Romanos capítulo 15, versículo 16. Estamos presentando la evidencia bíblica de la frase el Evangelio de Dios. ¿Qué dice el versículo 16? Capítulo 15, versículo 16, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Qué dice Pablo? Ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada, ¿cómo dice? Por el Espíritu Santo. ¿Ministraba Pablo el Evangelio de Dios? Sí. ¿Es el Evangelio de Dios? Sí. ¿Fue Dios que nos dio a Jesucristo? Sí. ¿Quién es el más empeñado en esto? Dios. ¿Quién está enfocado en esto? Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Estamos trabajando con su cerebro, dándole las evidencias. El cerebro está hecho, está creado, está conformado de una manera que necesita las pruebas, las evidencias para creer. Aquí están las evidencias. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis establecidos por cuanto, ¿qué dice Pablo? Que fuesen enaltecidos por cuantos os he predicado el Evangelio de Dios de balde. ¿Cómo predicó Pablo el Evangelio de Dios?
de balde. ¿Predicó Pablo el Evangelio de Dios? Sí. Ya veremos en algún momento en Efesios capítulo 3 que Pablo llama a este Evangelio de Dios, lo llama Evangelio de Jesucristo. Y veremos también que Pablo llama a este Evangelio de Dios el misterio de Dios. ¿Por qué misterio? Misterio porque en el pasado muchos no lo conocían ni lo entendieron. Y misterio porque en el tiempo presente de Pablo muchos crucificaron a Jesucristo y lo crucificaron porque no entendían el misterio de Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Misterio porque hoy en día, en el tiempo que usted y yo vivimos, muchas personas, inclusive cristianas, no lo conocen todavía. ¿Cómo lo sabemos? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Si usted no ha nacido de nuevo, aunque sea una persona llamada cristiana, si no ha nacido de nuevo, aunque esté convencido de la doctrina, si no ha nacido de nuevo pero no es una persona convertida, usted no ha entendido el Evangelio. Y eso es de vida o muerte. Cristo dice que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Qué triste y doloroso debe ser llegar hasta el final sin haber sido una persona convertida o nacida de nuevo y que usted no pueda entrar. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. Es un asunto tan trascendente que va más allá del simple hecho de un conocimiento. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, recuerda el método bíblico, gramático, descriptivo. Estamos hablando del Evangelio de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿qué dice Pablo? Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros, ¿qué cosa? El Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y repite lo mismo en el versículo 8, en el versículo 9. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, mire usted cómo dice el apóstol Pedro. Y vamos a pasar entonces al segundo nivel. 1 de Pedro capítulo 2, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? 1 de Pedro 4, 17. ¿Cómo dice? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Mi pregunta, ¿nos habla el apóstol Pablo del Evangelio de Dios, sí o no? ¿Nos habla el apóstol Pedro del Evangelio de Dios, sí o no? Sí. Es importante que su cerebro codifique esta información. El Evangelio es de Dios. ¿De quién es el Evangelio? Y es bueno que su cerebro entienda que estamos tratando con Dios, con el mismo Dios, con la persona de Dios. El que está empeñado en la salvación suya es Dios. Y Dios lo puso todo en la balanza por amor a usted. Y Dios está empeñado en salvarle a usted. Y por eso todo lo puso sobre la mesa. Es más, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 32? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Lo hizo Dios o no lo hizo? A ver, ¿lo hizo o no lo hizo? Sí. ¿Lo dio todo el Señor para la salvación suya? Sí. ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Versículo 33, Romanos capítulo 8. Veamos cómo Pablo presenta un alegato interesante. Vamos rapidito. Romanos 8, 33. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Nadie te puede condenar si tú aceptas lo que Dios te da. Y eso que Dios te da es Cristo Jesús. Versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice ahora? Dios es el que justifica. ¿Y qué añade? ¿Quién es el que condenará? ¿Y qué responde? Cristo es el que murió. Más aún, ¿qué cosa? El que también resucitó, el que además, ¿qué dice? Está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Yo le pregunto, ¿la salvación que Dios ganó está asegurada y garantizada, sí o no? A ver, ¿sí o no? La gente se perderá no porque la salvación no esté asegurada. La gente se perderá y será condenada
¿Lo leemos en la Biblia? A ver, ¿lo leemos o no lo leemos? ¿Quieren que lo leamos seguro? ¿Están seguros que lo quieren leer? Digan que sí, digan que sí, digan que sí. Mientras usted dice más sí, más endorfina produce. Si produce más endorfina, me entiende mejor, aprende más y el tiempo pasa y usted no se da cuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted lo cree? ¿Está seguro? ¿Seguro? ¿Seguro? Dios está empeñado, interesado, motivado, decidido, dedicado a nuestra salvación. La salvación no solamente está asegurada y garantizada, sino que hay una persona que es la garantía de la salvación. Si la salvación es una persona que se llama Jesucristo, la garantía también es otra persona que se llama Espíritu Santo. Si Jesucristo es un ser divino, el Espíritu Santo también. El asunto de la salvación, Dios no lo ha dejado ni siquiera en la mano de los ángeles, ni en la mano de los profetas. No lo ha dejado en la mano de nadie. Nuestra salvación está asegurada, garantizada, certificada, corroborada por el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo, Simeón dijo, ahora despide a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando Cristo fue a la casa de Zaqueo, San Lucas capítulo 19, el Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Jesucristo. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. Ahora, ¿quién es la garantía de la salvación? El Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos rapidito. Efesios 1, 13 y 14. ¿Por qué tanta evidencia? Su cerebro necesita esta evidencia. Usted no podrá creer si no tiene suficiente evidencia. Y si usted cree sin suficiente evidencia, usted no cree. No cree. Usted no puede creer si no tiene las evidencias en las manos. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué dice el versículo 13? Vamos rapidito, ¿cómo dice el versículo 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué cosa dice ahora? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y dice ¿qué dice el 14? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, arrabón. ¿Qué es arras? Garantía. La garantía de la salvación es el Espíritu Santo. La salvación es Jesucristo. Y el empeñado en la salvación es el mismo Dios. No hay nada ni nadie que te pueda condenar si acepta a Cristo como tu Salvador personal. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Por eso es una ciencia. Es la ciencia de las ciencias que estudiaremos por toda la eternidad. Es la más grande y la más amplia y la más profunda ciencia a la que los hombres se pueden abocar, a la que los hombres pueden empeñarse. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Mire qué cosa linda dice Hebreos 1, 1 y 2. Dice Dios, coma. Dice Dios, coma. ¿Cómo dice? Dios y hay una coma. Y entonces dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, quien está detrás de todo es Dios. Quien nos habló a través de los profetas fue Dios. Y ahora Dios nos habla a través de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Que el evangelio es de Dios. El que está empeñado en esto es Dios. El que lo puso todo sobre la mesa es Dios. El que lo arriesgó todo es Dios. El que lo perdió todo es Dios. Y yo pregunto, si Dios quiere que tú te salves, ¿qué diablo lo puede impedir? Ninguno. Pero tú sí lo puedes impedir. ¿Todavía quieren el asunto de la condenación o ya no la quieren? ¿Por qué se condena a la gente? Pensé que se habían olvidado. San Juan capítulo 3. Vamos rapidito. San Juan capítulo 3. Si Dios hizo tanto empeño, si Dios lo puso todo, ¿por qué la gente se pierde? ¿Dónde está el problema de que la gente se pierda? Ya sabemos Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga, ¿qué cosa dice? Vida eterna. ¿Por qué la gente se condena entonces? Versículo 17. Dice el 17, Cristo que no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Ahora, ¿por qué la gente se pierde? Aquí empieza el problema. Versículo 19, ¿cómo dice el versículo 19? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué cosa dice? Porque sus obras eran malas. ¿Quién es la luz? Jesucristo. ¿Vino la luz al mundo? Vino la luz al mundo. ¿Por qué la gente se condena, rechaza la luz y quiere quedarse con sus obras malas? Y le pregunto a usted, ¿resolvió Dios el problema del pecado? Sí. ¿Pagó Dios el precio del pecado? Sí. ¿El Evangelio de Dios le da a usted la puerta de entrada que es Cristo Jesús a la salvación? Sí. ¿Es Cristo el camino, la verdad y la vida? Sí. ¿Es el camino que nos conduce al cielo? Sí. Ahora, pastor, déjeme hacerle una pregunta, diría usted. ¿Por qué este afán de la Biblia? ¿Por qué tanto la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia? ¿Por qué usted nada más cita la Biblia? ¿Por qué solo lee la Biblia? ¿Cuál es su afán con la Biblia? Amigo mío, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es importante la fe? Sí. ¿Es importante la fe? Sí. Hay una manera, una sola forma de tener fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no llena la cabeza con la Biblia, no tiene fe. Usted puede tener lo que usted quiera, pero si no tiene la cabeza llena de la Biblia, no tiene la fe de la Biblia. Puede tener pensamiento positivo, puede tener lo que usted quiera, llámele del nombre que usted quiera, pero la fe bíblica solo se consigue con la Biblia. ¿Se entiende ahora, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Si usted no estudia la Biblia, si no se llena de la Biblia, usted no tiene la fe de la Biblia. Hay un versículo lindo, maravilloso, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Allí hay una frase maravillosa. Dice que no hay ninguna condenación. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted no puede andar conforme al Espíritu si no se llena de la Biblia. Por eso necesitamos la Biblia. Según lo que llaman hoy en día neuroplasticidad, el cerebro cambia cada 3 días. Si usted llena la cabeza con la Biblia, su zona del prefrontal se llena de luz. Si el prefrontal se llena de luz, el Espíritu Santo hace una transformación. ¿No han visto personas que eran criminales y asesinos, gente malísima, que cuando tomaron la Biblia, se encontraron con Cristo, el Espíritu Santo los cambió? ¿Los cambia o no los cambia? La palabra de Dios, trabajando en la mente, hace posible que todas las promesas de Dios se hagan una realidad. El Evangelio es acerca de Jesucristo, dice Romanos capítulo 1, versículo 3. Ahora, aquí comienza la parte final y la parte más emocionante. ¿Están listos para que entremos en esta parte más emocionante? ¿Están listos o no están listos? El universo entero nos está contemplando a nosotros para ver que en nosotros se lleva a cabo el maravilloso plan de Dios de transformación de nuestra vida. La palabra transformación o el verbo transformar es muy interesante en griego koiné. El verbo transformar, metamorfo, significa que hay un cambio profundo en el ser. Hay un cambio en la misma esencia de la persona. ¿Recuerdan la palabra metamorfosis? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La metamorfosis hace posible que una oruga, un gusano, se convierta en una mariposa. Mientras el gusano se arrastra, la mariposa vuela. La Biblia nos habla de esa transformación. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria como su imagen por el Espíritu. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformación de nuestro entendimiento. Transformación de la nous, de la mente, de la esencia misma de nuestro ser. Cuando hay un cambio en nuestra mente, cuando hay una transformación en nuestra mente, cuando hay un cambio profundo, en lo más esencial de nuestra vida, la gente se da cuenta que se produjo un milagro. Y ese milagro lo produce Dios. Se llama arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de la mente.
cambio de las estructuras mentales, cambio de los patrones de pensamiento, cambio de los mapas mentales, cambio de la forma esencial de nuestra manera de ser. Se produce un cambio tan profundo en nuestra mente que ni siquiera nosotros mismos podemos explicar cómo se produjo el cambio. Jesucristo dijo que la recepción del Espíritu Santo, San Juan capítulo 3, es como el viento, que ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Se produce el cambio, pero tú no lo puedes explicar. ¿Se produce un cambio o no se produce un cambio? ¿Sí o no? Hay un cambio tan grande, tan profundo en la gente, que solo se puede vivir, pero no se puede explicar. Usted tiene que experimentarlo. Fui a visitar a una persona en una cárcel que se llama Rafael en mi país. Y tuve una entrevista con el líder en la cárcel de la iglesia cristiana. Cada sábado íbamos a visitar a los presos, les predicábamos y llevábamos algunas cosas que eran para suplir sus necesidades de primer orden. Y un día hablando con este caballero, apellido Chapman, me dijo: pastor, lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona se entiende cuando uno lo ha vivido. Mire, pastor, yo era un asaltante. Yo me ganaba la vida haciendo atracos y asaltando a la gente y robando, y un porcentaje de lo que me robaba se lo daba a los pobres. Y yo pasaba 1 hora consagrándome a Dios antes de salir a hacer el robo. Cosa linda, babacita linda. Dice que tenía 2 pistolas y la ponía una así, la otra así, y le ponía un puñal en medio. Dice, 1 hora orando y consagrándose a Dios: Señor, que hoy yo no tenga que matar a nadie, no tenga que apuñalar a nadie, que hoy sea limpio, que el atraco sea limpio. ¿Sabe qué tanto porcentaje le va a dar? Cada quien con lo que tiene en su cabeza, ¿no? Y entonces salía a hacer su trabajo, y de lo que robaba iba y le daba a la gente pobre que no tenía que comer. Pero un día le iban a arrancar la cabeza. Y ese día, gracias a Dios que cayó en la cárcel. Y cuando estamos hablando en la cárcel, me contó con detalle cómo fue el asunto del episodio este. Él era parte de un equipo de delincuentes y me cuenta que en la cárcel algunos oficiales le decían: ¿quiere que te demos la libertad? ¿Quiere que te dejemos libre? Porque ya de tu equipo y tu generación a todos lo hemos matado. Solamente nos falta tú y otro que ya lo estamos velando. Y él decía: no, yo me quiero quedar aquí. Y en la cárcel dijo: bueno, Dios, si usted es real, yo quiero que me lo demuestre. Para cuando conocí a Chapman, era el director del grupo de la iglesia en la cárcel. Y hubo una cosa interesante. ¿Sabe que hay muchos presos que son raros? Usted le ve la maldad en la cara. Cuando llegábamos a la cárcel, veníamos con un grupo de jovencitos y jovencitas de la iglesia. Nos dejaban entrar, llegábamos al salón grande, nos ponían todo en un rinconcito, como aquí están las ovejitas y de este lado están los lobos. Y allá con los lobos estaba Chapman. Y cuando empezaba el culto, empezaba todo, algunos presos como que se querían hacer graciosos, como que se querían hacer yo hago lo que me dé la gana. Y recuerdo que este hombre se levantaba, venía donde el preso y le rumoraba algo a los oídos. Y el tipo le entraba un pavor que iba y se alineaba con todo el mundo otra vez. Y entonces yo le preguntaba: ven acá, ¿y por qué esos presos te tienen tanto miedo? Y él se sonrió. Me dice: pastor, yo era muy malo. Yo era malo, pastor. Y le oro a Dios que nunca deje que este diablo se me despierte otra vez. Yo era malo, pastor, malo. Y aquí todo el mundo lo sabe. Y cuando yo veo una cosa que no está bien, como que Pero gracias a Dios que el Señor envió su Espíritu para que me cambiara. Mire, pastor, si Dios me cambió a mí, es capaz de cambiar a cualquiera. No importa dónde haya llegado. Ahora, la pregunta para mí es esta. Y la pregunta para usted: ¿cree usted que Dios tiene el mismo poder para ayudarle a usted también? ¿De corazón usted lo cree? ¿Cuántos de ustedes creen que sí? Pueden levantar la mano conmigo. Alabado sea Dios. Mire lo que dice la Biblia.
Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Vamos rapidito. Estamos presentando la evidencia a su cerebro para que se produzca la fe. La evidencia es lo que produce la fe. Si no hay evidencia, no hay fe. Y si no hay fe, Dios no puede hacer nada con usted. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice el verso 8? ¿Cómo dice el versículo 8? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, ¿qué cosa dice? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es de Dios. Romanos 1:3 dice que es acerca de Jesucristo. Pablo nos dice del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos a aterrizar. Segunda de Corintios 4:4. El eje del evangelio es Jesús. El evangelio trata acerca de Jesús. Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice el versículo 4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo pregunto, ¿necesitamos que resplandezca en nuestra mente la luz del evangelio de la gloria de Cristo, sí o no? Sí. Cuando eso se produce un cambio en la vida, se produce un nuevo nacimiento. Si eso no se produce, entonces tenemos problemas muy serios. Cuando los apóstoles predicaron el evangelio, mire lo que dijeron. Hechos capítulo 5, versículo 42. Vamos a aterrizar. Hechos capítulo 5, versículo 42. ¿Cómo dice el versículo 42? Hechos capítulo 5, verso 42. ¿Cómo dice? Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué dice? No cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es Jesucristo. El evangelio de Dios es Jesucristo. Y todo se resume en una sola cosa, Jesucristo. Cuando usted verdaderamente conoce a Jesucristo, cuando usted verdaderamente conoce la ciencia de la salvación, cuando conoce el evangelio de Dios, la gente empieza a notar que algo pasa con usted. Lo primero que cambia es su mente. Y aquí me voy a detener un minutito para dejarle 7 palabras que son fundamentales. Y durante la semana vamos a ver cómo Dios hace posible estas 7 palabras. ¿Están listos para estas 7 palabras? ¿Tiene buena memoria? ¿Seguro? Vamos a ver entonces ahora. Le voy a mencionar las 7 palabras, luego la voy a repetir hasta que se la aprenda. Si usted acepta a Jesús, Él comienza ese proceso de transformación en la vida suya. Comencemos con estas 7 palabras. Palabra número 1, creencias. ¿Cuál es la número 1? Creencias. Número 2, pensamientos. ¿Cuál es la 2? Número 3, emociones. ¿Cuál es la 3? Número 4, acciones. ¿Cuál es la 4? ¿Y cuál es la 1? ¿Y la 2? ¿Y la 3? Emociones. ¿Y la 4? Acciones. Y la número 5, hábitos. La número 6, carácter. Y la número 7, destino. ¿Cuál es la número 1? ¿Y la 2? ¿Y la 3? ¿Y la 4? ¿Y la 5? ¿Y la 6? Muy bien. ¿Y la 7? Destino. Empecemos de nuevo. Ponga cuidado. Esto es de vida o muerte. Sus pensamientos son hijos de sus creencias. Si sus creencias están equivocadas, sus pensamientos estarán equivocados. Y si sus pensamientos están equivocados, sus emociones son equivocadas. Y si sus emociones son equivocadas, sus acciones están equivocadas. Y si sus acciones están equivocadas, sus hábitos son equivocados. Y si sus hábitos están equivocados, su carácter es equivocado. Y si su carácter está equivocado, usted tiene un final triste y doloroso. He podido ver desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, en el mundo que vivimos, que la gente vive de sus creencias y producen sus pensamientos. Cuando hablamos de pensamientos, es necesario aprender a pensar sobre lo que está pensando, o la mente te puede jugar una mala pasada. Creencias, pensamientos, emociones, acciones. Destino. Tus creencias son el resultado de la razón 2.
La razón 2 es el conjunto de experiencias y conocimientos que adquiriste durante toda la vida. Si tus experiencias son traumáticas y equivocadas, y si tus conocimientos están errados y equivocados con relación a Dios, tus creencias están torcidas. Y si tus creencias están torcidas, tienen problemas, tus pensamientos no están correctos. Buscaremos cualquier silogismo, cualquier forma de razonar para salirnos con lo que queremos. Pero a la luz del Evangelio de Dios, a la luz de la Biblia, los resultados no se harán esperar. Cristo vino a la tierra y murió por nosotros para que el Espíritu Santo transforme nuestra mente. Para que el Espíritu Santo, como decíamos en el tema anterior, haga una transformación o fortalecimiento en el hombre interior. Que el Espíritu Santo fortalezca con poder nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Es el anhelo de Dios crear en nosotros una nueva criatura, un nuevo ser. Es el anhelo de Dios salvarnos, pero transformarnos también. Es el anhelo de Dios hacer de ti una persona completamente como Él establece que debe ser. Entonces papá y mamá serán personas distintas. Y los chiquitos, varoncitos y damitas, verán en papá y mamá el testimonio y el ejemplo que necesitan ver. Como padre, nuestros hijos creerán no lo que les decimos, sino lo que nosotros somos. Por eso estamos hablando de un refugio para la familia. Hoy en día las familias están hechas a pedazos porque los padres no están dando un testimonio fiel. Y por eso anoche oramos por los padres y vamos a seguir orando durante toda la semana. Yo les pregunto, como padres y como madres, ¿necesitamos un cambio en nuestra vida, sí o no? ¿Tiene Dios poder para hacer ese cambio? ¿Cuáles son las 7 palabras? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Nuestras creencias determinan nuestros pensamientos. Los pensamientos definen nuestras emociones. Las emociones nos llevan a las acciones. Las acciones forman nuestros hábitos. Nuestros hábitos forman nuestro carácter. Y nuestro carácter dice cuál será nuestro final. Y yo les pregunto, ¿necesitamos un cambio en nuestras creencias, sí o no? Sí. Para que haya un cambio en nuestros pensamientos. En esta semana vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar el Evangelio de Jesucristo y vamos a ver cómo el Espíritu Santo produce el cambio. ¿Le gustaría a usted que el Espíritu le transforme la vida? Sí. Póngase en pie con nosotros entonces. No es que tiene que saltar 7 veces para arriba y brincar tantas veces. No. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es una promesa que hace Jesús. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ligero, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo habla del yugo como el conocimiento de su verdad, el conocimiento de su palabra. Cuando usted conoce a Jesús, entonces el yugo es fácil y la carga es ligera. Si su yugo es imposible y su carga insoportable, entonces usted no tiene a Cristo. Así no fue que Él dijo. Él dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo sigo pensando en los padres. ¿Puede levantar tu mano conmigo si tiene hijo o hija? ¿Te gustaría que nos presentáramos delante de Dios otra vez para que el Santo Espíritu empiece una obra de cambio y transformación en tu vida? Levanta la mano conmigo si tú eres papá o mamá. Si tú tienes hijo o hija, levanta la mano conmigo. Y vamos a orarle a Dios para que haga un cambio en tus creencias. Si las creencias cambian, si tienes una experiencia con Dios en tus creencias, entonces todo el panorama cambiará. Y Dios hará efectivo y eficaz en tu vida el cumplimiento de su voluntad. Papá, mamá, levanta la mano conmigo y vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Nuevamente, Señor, estos padres y madres levantan la mano dándole derecho legal sobre sus vidas para que el Espíritu transforme su ser. Querido Señor, inspírele a estudiar la Biblia, a orar fervientemente para que el Santo Espíritu venga y le traiga la información precisa de su palabra y que sus creencias sean cambiadas, que se afirmen en la palabra santa.
que se apoyen en su verdad, que se enfoquen en la persona de Jesús, que se llenen de su presencia. Transformada y cambiada sus creencias, Señor, entonces sus pensamientos serán distintos. Y esos pensamientos producirán emociones santas. Y esas emociones lo llevarán a acciones correctas. Y esas acciones formarán en ellos hábitos apropiados. Y esos hábitos, Señor, definirán un carácter como usted manda, como usted establece. Y ese carácter determinará que estemos todos juntos en el reino de los cielos. Padre, como ministro del Evangelio le ruego que cada padre y madre presente en este lugar y los que nos están siguiendo a través de la radio, la internet o la televisión, que todos y todas, Señor, cada mañana, cada día, tomen tiempo a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Y que nada ni nadie les separe de usted. Que se mantengan firmes y fieles y que su testimonio, Señor, inspire a los hijos y las hijas y que nuestros hogares se conviertan en pedazos de cielo en la tierra. No es que no haya problemas, pero usted es más grande que los problemas. No es que no vengan las dificultades, pero usted resuelve cualquier dificultad. Cámbienos, Dios, transfórmenos. Que nuestro testimonio inspire a nuestros hijos y que nuestra vida se vea la vida de Jesús. Nos entregamos en su mano santa, Señor, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados. Le entregamos nuestro ser en su mano bendita. Diríjanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios bendiga.